¿Y quién tenemos ahora? Derecho de salud vamos a hablar. Derecho de Gran salud. tema. Y vamos a darle la bienvenida a la doctora Melissa Luz Gardelia. Es abogada en la UCA, estudió con sede en San Nicolás y en Cava, futura mediadora y cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UADE. Qué buen tema, me encanta ese tema. Especialización en Derecho Empresarial en la Universidad Nacional de Rosario y ejerce Derecho de Familia, Alimentos, Regímenes de Comunicación, Divorcios, liquidaciones de sociedad conyugal, medicamentos de alto costo, discapacidad y salud mental, todo lo que tiene que ver con amparo de salud, y ese es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Bien, Sí. ¿vos ¿Cómo estás? Bien, bueno, sí es cierto, hoy nos convoca el tema de salud. Gran tema. Gran tema, sí. En estos tiempos. Y una problemática bastante recurrente. Por lo menos a mí en lo particular me sucede con gente que tiene los jubilados, ¿viste? Por ahí. O Temas con muy cáncer. sensibles. Temas sensibles. O personas con cáncer. Por lo menos es los que veo más recurrentes. Obviamente hay un montón de otras cuestiones, pero en este caso el PMU es un piso mínimo. Claro. Y las obras sociales en general no lo respetan y guardan silencio o directamente lo niegan. Si no guardan silencio, lo niegan. Solo para aclarar para nuestros oyentes, Sí. el PMO, plan médico obligatorio, solo por si hay alguno que no Es el sabe piso nada, mínimo, está, el claro. piso mínimo Claro, que es tienen un que piso cumplir mínimo. las obras sociales. Sí. Ahora, yo te pregunto, porque situación PAMI, que es un tema que, bueno, a todos los que conocemos, yo tengo padres y me preocupa día a día y quisiera un poco que cuentes, porque vos me dijiste los jubilados, es el Exacto, gran tema. Es el gran tema. Sí, yo tengo 2 padres jubilados, por eso te Sí. digo, me interesa saber tu visión sobre el tema este. Bueno, la realidad es que me parece que es muy difícil para ellos acceder, más si tienen una jubilación mínima a los medicamentos y a su vez que se los estén negando. Y si hablamos, como yo dije, en cáncer, son medicamentos súper costosos y la gente prefiere por ahí a ver si lo consigue por algún lado, una colecta, una campaña, cualquier otra cosa. Hoy estás presentando un amparo y ¿hay respuesta o...? La respuesta de PAMI, hoy por lo menos justo estaba haciendo una contestación y yo me sentía súper indignada porque ellos decían que ellos habían dado una respuesta administrativa, pero no acompañaban ninguna documental. O sea, no acompañaban nada. Tremendo, que dé Que cuenta. dé cuenta de que había habido una respuesta. Ellos decían, no corresponde el amparo porque a esta persona se le había negado la cobertura, pero Claro. había una respuesta administrativa que supuestamente justificaba la negativa y la realidad es que no había nada. O sea, Es importante hablar también de los plazos que tienen la justicia o los organismos que tienen que dar respuesta en este sentido, porque a veces los amparos, como vos dijiste, son para casos de enfermedades terminales, que ese medicamento lo que hace es acompañar un proceso y muchas veces, y de hecho hemos hablado con varios abogados en el marco del programa, que por ahí presentan un amparo de salud y cuando les responde la justicia, el paciente ya está fallecido. exacto, sí, es una gran problemática. A mí me pasó hace poco, no tiene que ver con cáncer, pero sí donde había un riesgo de vida, una situación que tuve el mes pasado, súper reciente. La persona estaba internada, había tenido una ACV y la obra social no le cubría las prestaciones para que se pueda operar. O sea, la persona si no se operaba, fallecía. Tremendo. Tremendo. En ese caso, sí, el juzgado realmente en el día sacó la medida cautelar ordenando la obra social que cubra la prestación. Pero eso suele ser la regla, es más la excepción. Son las excepciones. A ver, uno tiene que hacer un reclamo administrativo previo para poder acceder al amparo y que se entienda cumplida o expedita Claro, la vía ¿cómo son los plazos administrativa. para saber, para el que no...? La realidad es que uno cuando inicia, a ver, vos presentás la historia clínica, la orden médica ante la obra social solicitando la cobertura. Sí. Lo ideal es tener la negativa por escrito, entonces uno puede mandar una carta documento, presentar una nota, no tener la respuesta en un plazo de 48, 72 horas por el plazo que uno lo intime, ya te habilita a presentar el amparo. Bien. Muchos juzgados hoy lo que hacen es pedir el informe del artículo 8. ¿Qué sería eso? Es un informe previo donde la obra social debe expedirse de por qué negó la prestación. Siguen corriendo los tiempos. Por Siguen otro corriendo los lado, digo, tiempos siguen previo corriendo. a dictar ¿Esto la es medida nuevo, cautelar. lo del artículo 8 o siempre existió? No, siempre existió. Lo que sí sucede es que yo lo veo en los últimos 2 años, lo veo mucho más que hace 7 años u 8 años atrás. O sea, cuando yo empecé a ejercer ya hace 8 años,
no lo veía No se tanto, aplicaba tanto. no se aplicaba tanto y, como digo, los últimos 2 años lo veo mucho más. Claro. Salvo en casos como muy puntuales, que te digo, este caso de que la persona estaba internada con riesgo de vida y que si no se operaba podía Claro. morir. Bueno, ahí el juzgado entendió que no importaba el artículo 8 y Claro. el informe, sino que primero la obra social cumplía y después discutimos a ver quién Claro, tiene La la parte sí, razón. sí, administrativa, sí, burocrática. exacto. En Total. sí tendría que ser así, porque para algo funciona el amparo. Pero bueno, ya sabemos cómo está todo. Te hago una pregunta porque me Sí. parece importante el tema de las historias clínicas, que es algo como que está un poco subyacente. No siempre que uno pide una historia clínica de manera personal, no a través de una carta de documento ni una vía Sí. judicial, el sanatorio, el hospital te lo entrega. Aunque las historias clínicas debieran ser de los pacientes, no Exacto. necesariamente pueden acceder a esas historias clínicas. Sí, es así como vos decís. A ver, los médicos no quieren comprometerse porque son las obras sociales quienes le pagan. Y ese es el gran problema. ¿Y cómo saldás esa deuda? Vos tenés que pedir una historia clínica de un paciente que tiene determinadas características que si no se le presta ese servicio, su vida está en riesgo, pero al mismo tiempo vos tenés un paso previo, que es conseguir la historia Sí, clínica. Bueno, nosotros tenemos, tanto en provincia, yo ejerzo en provincia como en capital, nos permite la ley a los abogados poder pedir a través de un oficio, sin necesidad de que sea un Claro. oficio judicial con la firma nuestra, la información en el marco previo de iniciar una acción. Bien. Es importantísimo ese Sí. dato, porque a veces uno dice, bueno, las historias, ¿me das la historia clínica o me das el estudio que Ajá. me hice? Y te dicen no. Vos decís, pero pará, si es mío, ¿cómo no me lo vas a dar? Claro. No, y yo lo que le recomiendo a las personas, ya si vienen consultando de manera previa, es vos siempre guardá todo. Que aplica para cualquier cosa. Sí, sí. Me parece que aplica para cualquier tipo de reclamo. Salgamos del tema de salud, tener documentado Obvio. absolutamente todo, aunque ya, si vos tuviste medicamentos previos que sí te autorizaron y que no funcionaron, porque por ejemplo en cáncer suele suceder eso, que por ahí hay medicamentos que vos ya fuiste probando y no te los autorizaron y ahora este último no. Bueno, todo eso Claro. que vos tengas, andá guardándolo en una carpetita. Sí, Es un sí. datazo. Está Está bien bueno, que está igual bueno. la mayoría de las cosas hoy están digitalizadas, entonces eso cuesta un montón porque, digo yo soy diabética, Sí. insulino dependiente. Tenés Y la cobertura al 100%. Obvio, no, sí, no tengo problemas, gracias a Dios estoy bien. Pero digo, todo, ya ni uso el papel, no uso la receta, No. prácticamente la doctora me hace una receta digital, entonces yo ni siquiera la presento. La subo a una app porque es muy moderna, sí. es mi obra La social. verdad que sí. entonces, La Sí. subo a una app, me lo rechazan, no me lo aceptan, o sea, todo lo voy viendo en el sistema. La mayoría de la gente también desconoce mucho de toda esa dinámica, sobre todo si son mayores, Exacto. pero sí lo que está sucediendo es que hay muchos sistemas de ese tipo y tal vez no queda resguardado y no te dan nada. A ver, eso. si a vos te dan la receta electrónica y te la mandan a tu WhatsApp, te va a quedar y la vas Sí. a poder imprimir e ir guardando, como te digo, la documentación. Ahora, si no te manejas con la tecnología, lo ideal es tener todo en papel, o sea, Sí, sí, imprimirlo, sí. que el doctor... Hay doctores que lo dan de manera Sí, hay escrita doctores todavía. piolas. Sí. Sacan una fotocopia, O una Claro. foto O que te una quede a foto vos que te también, quede. total. todas esas cosas es importante tenerlo. Para mí tiene el app también. Sí, también. Pero bueno, en general, a ver, cuando uno manda una carta de documento intimando que cumplan la prestación o presentás una nota, Claro. lo haces en formato papel, que te lo sellan Claro, Que eso te sí queda lo una copia. seguimos haciendo los abogados Sí. en mano. a mano. Está bien. Te hago Y una sí. pregunta, Meli, porque también estamos viendo el tema de los sistemas de salud que siempre fueron endebles en Argentina, pero ¿vos notás alguna degradación de los ejercicios del derecho a la salud o está igual que siempre? No, para mí está igual que siempre. O sea, siempre hubo problemas. Como te digo, yo lo que veo últimamente es que cada vez más jubilados son los que tienen problemas. Siempre fue un grupo hipervulnerable. Hoy en día los juzgados los consideran hipervulnerables, Mira, que es importante. En este caso también incluso son consumidores. O sea, entramos acá en juego con la ley de defensa del consumidor. No Claro. solamente con... a ver cómo sería así, ¿no? Amplificás un poquito eso. Y bueno, tenés el beneficio de gratuidad de la ley de consumidor, que es el Ok. artículo 53 de la ley. Y en esto de la hipervulnerabilidad, no solamente porque sea un derecho que está consagrado en la Constitución y es un grupo social hipervulnerable, sino que también
desde el lado del consumidor sos hiper vulnerable Claro. ante la obra social que tiene un poder que vos no podés igualar. ¿No? Y además está en riesgo tu salud, digo, Sí, frente y una a un urgencia. aparato Sí, sí, enorme. sí. Y la Total. urgencia. Claro, Total. no es que podés esperar a que los procesos No. vayan por su Exacto. curso natural, digamos. Es un temón ese. Es un tema. Y el tema de la discapacidad, ¿cómo lo ves? Porque vos viste que el gobierno ahora presentó una reforma que tiene que ver con, bueno, terminemos con todas las prestaciones que se dan a las personas que tienen discapacidad, porque hay un montón de fraude o simulación de estas pensiones por discapacidad, y eso también se vuelca a un montón de derechos vulnerados en el ámbito de la salud. Sí, yo creo que pagan justos por pecadores, ¿no? Que hay un montón de gente que realmente lo necesita y que está justificado, y hay otro tanto que tal vez abusó de esos derechos y lamentablemente termina pagando el que sí lo necesita. Los chicos, por ejemplo, que tienen autismo. Sí, a mí me da mucha cosa ver gente discapacitada reclamando. Es como Sí. el límite de la humanidad, ¿no? Total. Digo, yo los veo en Andis, y no solo ellos, los padres, que también es desesperante la situación porque me imagino los padres que de un chico autista o con Sí. algún espectro que no Bueno. recibe la asistencia, porque no solo es la cuestión de la medicación, sino de las terapias, Que son que importantísimas. son importantísimas y fundamentales para el desarrollo. Total. Sí, igual más allá de tener el certificado único de discapacidad, que es lo que te asegura la cobertura al 100% de estas terapias, existe una ley específica en discapacidad, Sí. o sea, para los chicos con autismo, por ejemplo, que también te asegura el 100% de las prestaciones, y también está la ley de salud mental, que te Sí, va que a no se está asegurar- cumpliendo. que no la se está realidad. cumpliendo. La realidad es esa. Que es Sobre súper todo salud complicado mental, cuando tenés un familiar con, Claro. con alguna enfermedad o algún trastorno que se vuelve agresivo, Sí, sí. porque ahí no vamos a una cuestión de amparo, pero sí también hay situaciones que se presentan donde no se cumple, pero bueno, tenés otras leyes a través de las cuales uno puede acceder al 100% Sí. de la cobertura, como a vos te pasará en diabetes, vos tenés una ley Sí. que te permite acceder al 100% de la cobertura. Entonces, no es necesario sí o sí tener el certificado de discapacidad. Claro, no, por supuesto. Qué importante estos temas, porque son temas de actualidad que tenemos que seguir profundizando, porque es como vieron que, bueno, el consumidor somos todos consumidores, bueno, en la salud todos estamos atravesados en distintas Todos, dinámicas, todos. pero si no se cumplen estos derechos, en definitiva, y a la larga Son nos va a derechos terminar básicos. afectando a todos. Gracias, Melissa, por haber venido. Muchas gracias a ustedes, chicas. Estábamos escuchando a la doctora Melissa Luz Gardelia, una especialista en materia de la salud